Buenas noches a todas. Primeramente quiero agradecerles por estar aquí y apoyarnos con lo que es el grupo focal en el cual vamos a investigar lo que es el impacto que tuvo la implementación de la modalidad virtual en la educación básica del país en tiempos de pandemia del COVID-19. Eh, entonces, como propósito principal es que vamos a averiguar. El día de hoy vamos a hacerles una ronda de preguntas que tienen como objetivo determinar el impacto que tiene la modalidad virtual en el aprendizaje de los niños, conocer algunas causas que podamos estar a favor o en contra de la modalidad virtual. También está como otro punto de determinar las condiciones en las que los estudiantes o maestros tomaron de pasar a una presencial a una modalidad virtual, así de un día para el otro, porque esto fue en 2020, recordemos, a principios de año 2020. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto el día de hoy? Pues porque nos preguntamos, eh, la pregunta que nos hicimos como grupo es cuál ha sido ese impacto para implementar esta modalidad, si ha sido bueno, malo, si podemos sacar algo de provecho de esto o bien podemos eh, omitir algunas cosas. Entonces, para empezar, me gustaría llamarlas una a una de las participantes para que se presenten, comenzando por Sydney. Hola, mi nombre es Disney. Soy mamá de un niño de 9 años. Mucho gusto. ¿Algo más? Ok, muchas gracias. Por favor, si Aide podía presentarse. Hola, buenas noches. Mi nombre es Aide Calderón. Soy madre de dos niños, uno de 11 y el otro de 2. Gracias, Aide. Helen, por favor. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Helen Hernández. Soy madre de dos niñas, una de 6 años y una de 4 años. Por favor, Damari. Muchas gracias, Helen. Buenas noches, soy Damaris y soy mamá de tres niños, de las edades de 6, 9 y 12 años. Listo. Xiomara, por favor. Buenas noches, mi nombre es Xiomara Maradiaga, soy mamá de dos niños, uno de 12 y el otro de 9. Muchas gracias. Y me queda Marjorie, se encuentra. Buenas noches, mi nombre es Marjorie, como lo dijo Raúl. Yo tengo dos niños, tengo un varón de 12 años que está en séptimo y tengo una niña de 7 años que está en segundo grado. Muchas gracias. Entonces, ustedes que se presentaron son las participantes principales para este grupo focal. Los demás que nos encontramos en la reunión son compañeros de equipo para esta investigación. Si se pueden presentar, por favor. Noé. Buenas noches, mi nombre es Charo Núñez y bueno, soy parte del equipo que estamos realizando el grupo focal y es un placer conocerlo. Hola, es un gusto conocerlas a todas. Soy Gabriela Sánchez, participante del grupo. Buenas noches, mi nombre es Noé Hernández y muchas gracias por estar en esta reunión. Hola, buenas noches. Mi nombre es Katie Chavarría y muchas gracias por ayudarnos en este grupo focal. Buenas noches a todos, mi nombre es Sandra Núñez, yo soy parte del equipo de trabajo y de antemano pues agradecerles por la participación de antemano, gracias. Y por último, yo soy Raúl Maradiaga, que vengo siendo su anfitrión el día de hoy. Y sin más, comenzamos con las preguntas. Como primera pregunta tenemos
que si ustedes consideran que fue un desafío adaptarse a la modalidad virtual. ¿Alguna voluntaria que lo pueda decir del grupo? Sí, fue un desafío, ya que nosotros no estábamos acostumbrados a interactuar por medio de un celular, una computadora, y para los niños fue bien difícil porque por cualquier cosa se distraían, no recibieron el mismo aprendizaje de estar presencial a estar virtual, porque fue algo totalmente nuevo, más que todo para ellos, porque, bueno, con la niña fue súper difícil porque ella entró justo a preparatoria cuando pandemia, porque ella se ponía a jugar con la tablet, ella si se aburría de lo que la maestra le decía, entonces ella silenciaba la tablet y ella se ponía a jugar con sus juguetes o se ponía a colorear. Ella buscaba mil formas de distraerse, entonces no recibía, no aprendía más que todo lo que la Miss le estaba enseñando. Entonces sí fue bien difícil porque entre estar con ellos, porque tanto el niño como la niña están recibiendo clases virtuales y yo también, entonces era bien complicado aquello, porque o a veces estaba en exposición y la niña me venía a preguntar, mami, dice la Miss que ocupo tal cosa, y yo en exposición, entonces fue súper difícil, la verdad, adaptarse a eso. Muchas gracias, Helen. Me gustaría también escuchar a Aide. Pues fue difícil porque, bueno, yo tengo el varoncito de 11 años. Es un poquito, como les digo, que no les gusta mucho la escuela, así, y entonces eso me vino a afectar bastante a mí porque ya después se adaptó al ambiente de aquí de casa, al hogar, de no levantarse a las 6 de la mañana, pero gracias a Dios tuvimos una maestra de que ella nos mandaba videos, cómo hacer las cosas, cómo ella, a pesar de que la pandemia nos vino ¿cómo les digo? Bueno, a cambiar la vida prácticamente de los niños, porque ellos ya estaban adaptados a ir a la escuela y ya casi, bueno, digo yo que son 2 años los que perdieron y afectó bastante. Al menos yo lo sentí, afectó bastante y hubo bastante cambio más en el varón porque ya la hembra ya es diferente, ya más aplicada. Muchas gracias, Aide. Y sí, a veces es difícil controlar a los niños, como platicaba la participante anterior, y muy de acuerdo con Aide. Pero también me gustaría saber si Damaris opina lo mismo. Para mí fue muy complicado, ya que mi hija pequeña necesitaba bastante atención. Yo estaba estudiando. Mi hija del medio estaba en primer grado, que es un grado donde ellos necesitan bastante empaparse. Y sinceramente yo no podía cubrir esa área porque tenía que atender a la pequeña, tenía que estar con el varón, que el varón estaba en sexto grado, aunque es más independiente, perdón, sí, le agarró quinto y sexto grado así. La maestra de él era muy responsable, ella daba todos los días clase virtual y se estaba la jornada completa. Pero la maestra de la niña de primer grado solo les daba una vez a la semana. Y se suponía que tenía que más bien darle más tiempo porque son los que necesitaban más. Más sin embargo, solo se conectaba una vez a la semana y solo 1 hora o 2 horas. La niña no me aprendió nada. Y así la pasó a segundo grado. Yo en segundo grado decidí retirarla porque yo miré que no iba avanzando. Y yo dije, ¿para qué va a pasar a tercero si no sabe? Le costó bastante, incluso el año pasado, no, este año, el año pasado que fue, ya fue, porque como repitió segundo grado, le costó demasiado el poder interactuar con compañeros, porque era un ambiente completamente diferente, porque
había estado encerrado mucho tiempo en casa. Entonces sí fue muy feo, la verdad fue el retroceso en vez de algo beneficioso. Es que depende de las edades, porque para el grande aprendió, él sí considero que aprendió incluso a usar más la tecnología, pero también ahora dependen bastante de la tecnología y creo que no es tan provechoso eso. Y ahora es bien difícil quitarle los dispositivos ya que se acostumbraron a ellos. Exactamente. Entonces, dicho eso, podemos continuar con lo que es el grupo a la siguiente pregunta, que esta ya es más para ustedes como padres de familia. ¿Qué tipo de dificultades se les presentaron al verse en esta situación de pasar a una modalidad virtual? Si puede participar, por favor, Sidney. Buenas noches. Bueno, como dificultad en el internet o en los dispositivos, en ese aspecto no, gracias a Dios sí tenía internet y una computadora. Igual mi bebé estaba chiquito, venía entrando a preparatoria y lo que hacían las Miss era solo mandarle las tareas y nosotros las hacíamos y los viernes presentábamos. Mi niño sí le gustan los estudios, entonces siento que él me hacía la tarea más fácil. Y personalmente, o sea, a ti como madre, ¿cuál fue esa dificultad como sentimiento? No sé, igual yo estudio en la universidad y como decía otra madre, que se nos dificulta porque uno está en sus asuntos y tal vez uno solo iba a dejarlos a la escuela y ya el regreso, ya las tareas. Pero no, nosotros teníamos que estar ahí pegados en la computadora, pendiente de que no se desconectara. Y sí era al principio, después me adapté, pero sí era frustrante al inicio. Muchas gracias, Sidney. Por favor, Marjorie, si podría compartir alguna dificultad personal que se le presentó. Bueno, continuamos con Xiomara. ¿Alguna dificultad que haya encontrado? Bueno, buenas noches de nuevo. En mi caso, yo era parte de primera línea, o sea, todo el tiempo de pandemia, yo estuve trabajando porque yo trabajaba con unas ONG. Vivía fuera de Tegucigalpa y con la maestra no tuve ningún problema porque ella sabía en lo que yo trabajaba, a lo que me dedicaba y no me decía nada por las reuniones, ella solo me mandaba las tareas una vez a la semana. Pero cuando me tocaba hacer trabajos manuales, porque yo de mi casa me tocaba salir a las 7 de la mañana y a veces regresaba a 10 de la noche, más las semanas que a nosotros nos tocaba las reparticiones de comida en las comunidades. Yo era parte de eso, a mí me tocaba desde contar cubitos hasta andar llenando fichas de casa en casa en todas las comunidades. Entonces a veces después de repartir lo que eran las raciones de comida en una comunidad, tocaba ir a la alcaldía armar las raciones de la siguiente comunidad para el siguiente día. Entonces a veces teníamos que hacer trabajos manuales y eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, yo levantada. En el caso con mi hijo, él es muy aplicado. Prácticamente él aprendió a leer solo porque el poquito tiempo que yo tenía libre, él me decía, mami, ¿cómo dice la S con la A, por ejemplo? Y yo, entonces la S con la E dice C. Entonces yo le decía así. En el caso prácticamente él aprendió solito, pero yo hacía tareas con 2 niños. El único día libre que yo tenía era el domingo, con excepción de las semanas que nos tocaba repartir comida porque trabajábamos corrido hasta 15 días y me dedicaba todo el día solo a hacer tareas, hacer trabajos manuales, a ponerle las tareas al niño y muchas veces él las hacía solo.
porque yo no estaba en la casa, yo salía súper temprano y llegaba súper tarde. Entonces, esa creo que fue una dificultad tanto para él como para mí, porque a veces, como yo le decía a Raúl, que allá, o sea, son como más estrictos. Aquí en Tegucigalpa hay como más flexibilidad, que si un niño no lleva la tarea tal día, bueno, tráigala la siguiente semana. Allá son unas personas demasiado estrictas que dicen, o sea, para tal día, las tareas. Entonces había que entregarlas al día, los folletos, trabajos manuales y todo. No había como otro día, mucho peor como era pandemia, solo iban tal vez una vez al mes a la escuela. Bueno, mi hijo estaba en kinder en ese tiempo. Y ya cuando me vine para acá a Tegucigalpa, fue como más difícil porque tenía a mi hijo de primer grado, a mi otro hijo de quinto grado, muchas veces le ayudaba a mi hermana con las tareas y yo me dedicaba a hacer tareas prácticamente todo el día. En eso me llevaba todo el día, incluso los niños pasaban más tiempo con el teléfono o muchas veces le pedí ayuda a Raúl porque no me daba como abasto con los tres. Entonces fue demasiado complicado. Sí, entonces podríamos definirte como que tenía una agenda bien apretada, no te daba el tiempo. Pasamos entonces con esto a la tercera pregunta, que ya resolvimos como las problemáticas que tuvieron, encontramos esas partes negativas de esta modalidad virtual. Entonces, como madres, ¿qué soluciones utilizaron? O sea, ¿qué métodos utilizaron para que sus hijos entendieran que tenían responsabilidades tanto en el hogar como en la escuela? Por favor, si Helen podría decirme. Buenas noches. Pues en ese tiempo mis niñas estaban pequeñas, entonces no logré vivir lo que es la pandemia o modalidad virtual, o no iban al kinder, mejor dicho, pero sí lo viví con mi hermana. Le ayudaba a ella y ella estaba en primer grado y la verdad que administrar el tiempo fue bien difícil porque como mencionaba una madre anterior, tenía diferentes maestros, entonces uno tenía que adaptarse a ellos. No eran así como las típicas 5 horas seguidas que va a una escuela pública de 7 de la mañana a 12 de mediodía, sino que hay algunos que decían, nos vamos a conectar a un ejemplo a la 1:40. Después decía el otro, nos conectamos a las 4 de la tarde. Entonces sí fue bien difícil adaptarse porque literal uno se dedicaba a hacer tareas todo el día y a recibir clases con ellos. Ok, entonces ahora la pregunta pasa para Aide. ¿Qué soluciones usted encontró como madre para hacerle entender al niño que tenía responsabilidades, que no se distrajera? O sea, algún método que usted haya utilizado. Pues fíjese que gracias a Dios, él, cuando me decía, él me preguntaba a mí, ¿no? Pero ¿y por qué no vamos a la escuela? ¿Por qué recibimos clases aquí? Entonces yo le explicaba a él, amor, le digo yo, estamos en pandemia, no se puede ir porque entonces es una enfermedad, te querés morir, le decía yo. Y entonces no me quiero morir. Pues sí, si vamos a la escuela, te vas a morirle. Y entonces, pues porque él me decía, si no es que se me grita, obvio, yo no tengo paciencia para ser maestra, le digo yo, bueno, y mi maestro no me, mira, Alexis, por favor, entonces hace las cosas como la profe las manda, le decía yo. Ay, pero es que la profe Rosita a mí me habla así, dije, con paciencia, sí, le digo, pero no, y tu maestra, yo, y tu mamá, hijo, le decía yo. Y pues entonces me, le llevé el ritmo de él. Como él me decía de que la profesora no le gritaba, pues yo entonces no le gritaba. Yo lo que hacía era llorar a la par de él, porque decía yo, Dios mío, qué cosas, cómo nos cambia la vida de un día para otro con esta pandemia, porque yo no tengo paciencia en primer lugar de estar sentada toda una tarde. Bueno, estaba hasta 8 horas sentada con él y lo hacía entender de que si él no hacía las tareas se iba a quedar y que iba a repetir años.
Y como él dijo de que no quería repetir año, entonces así lo fue agarrando él. Y gracias a Dios tiene una maestra excepcional, que para qué, responsable con su dedicatoria a los niños. Ella nos mandaba, como les digo, videos, como nos explicaba, y entonces lo que hacía yo, facilitarle también el video a él para que él mirara a la maestra. Sí, muchas gracias, Aide. Entonces pasamos a Marjorie. ¿Qué metodología, qué métodos utilizó para hacerle entender al niño que ya no iba a ser presencial su materia? Fue, no, como te digo, o sea, fue que ellos se fueran adaptando poco a poco, porque literal fue algo nuevo que ellos no habían experimentado. La niña no estaba acostumbrada a estar viendo televisión, entonces no era así como hoy en día, que los niños son súper adictos a los teléfonos, que con eso los podemos entretener, pero la niña no, ella no le gustaba ni ver televisión, entonces para mí sí se me complicó bastante. Pero a medida que ella iba entrando a clases, ella se fue adaptando, y así no me costó mucho, la verdad. Y con el niño, como él ya estaba más grandecito, entonces él ya entendía que tenía que recibir clase y prestar atención. Pero con la niña sí me complicó un poquito, pero poco a poco ella fue adaptándose. Ok, muchas gracias. Entonces ya abordamos esta pregunta. Vamos bien, gracias a Dios. Y saltamos a la pregunta número 4, que es las ventajas y desventajas que consideran que existen al implementar una modalidad virtual. Entonces aquí quiero que sea una respuesta voluntaria de las participantes. Pues la ventaja podría ser económica más que todo, porque el que ellos estén virtual, entonces no hay gasto de uniformes, de zapatos escolares, que camisas, que buzo, que suéter, que todos los uniformes del DPI, el diario. Entonces, pero en libros, en cuestión de libros también, no, eso sí me tocó comprarlo. Indistintamente de pandemia nos hacían comprar los paquetes en la escuela y ellos trabajaban aquí en casa. Sí, más que todo fue en eso, el no pagar transporte y no comprar uniformes. Pero de ahí todo fue normal. Yo pagaba siempre la mensualidad de la escuela, los paquetes de libros también se pagaban. Un ahorro hubo en este tiempo, en ese sentido, porque también fue una situación difícil. ¿Alguien más que quiera participar en esta pregunta? ¿Qué es ventaja o desventaja que consideran que hubieron, mejor dicho? Una de las Sidney, por favor. Sidney primero y luego Aide. Bueno, en mi caso, yo voy a dejar a mí y lo voy a traer, y la ventaja es que me ahorraba gasolina. Eso. Sí, y seguimos con el tema de ahorro, combustible. sí. Me ahorraba bastante combustible, y eso, en ventaja. Desventaja sí creo que bueno, no sé. No se preocupe. Aide, ahora. Les decía que una de las desventajas fue que, ¿cómo les explico? Es que ya me olvidó, Raúl. No se preocupe, no pasa nada. Ya me olvidó ahí, ahora voy a pensar después. Ok. Pasamos entonces con Damaris. ¿Encontró alguna desventaja, Damaris? Hay desventajas. Es que a mí se me dificultaba porque, digamos, chocaban las clases de mis hijos con la mía. Y a veces los dispositivos, bueno, yo tenía un internet, digamos, económico. Tuve que comprar más megas para que me pudiera rendir porque se trababa. Tuve que comprar una computadora para que pudieran recibir las clases virtuales, ya que uno estaba de un celular, otro de otra computadora y la otra de otro. Entonces, sí gasté. Y creo que la única ventaja
que veo yo es que, bueno, el que ellos no salieran y no se pudieran contagiar. Ya con respecto al momento, ¿verdad? Pero yo lo vi más, Sí, más desventajas. muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abordar la siguiente pregunta que ya es por parte más de los niños. Si ustedes ven que sí o no hubo un aprendizaje de sus hijos al recibir las clases virtuales. Helen, por favor. Sí, me podrías repetir la pregunta, por favor, que quedó ahí trabado Si, el internet. si consideras que hubo o no hubo un buen aprendizaje por parte de los niños que recibieron educación virtual. Pues en caso personal yo te podría hablar por mi hermana. Creo que ahí depende mucho a veces de la mamá o del encargado de que le está enseñando, por decirte, o la persona que lo hace, que reciba las clases virtuales, porque los niños por sí solos no lo hacen. Como te decía, por testimonio propio, yo te podría decir que sí. Ella tuvo lo que es una muy buena enseñanza. Aunque fuera virtual, eso no significaba que no iba a hacer exposiciones, que no le iban a hacer exámenes o cosas así. Entonces yo pienso que sí, depende mucho tanto del alumno, del encargado y muchas veces de los maestros. Muchas gracias, Helen. Sidney pide la palabra. Sí, fíjense que en el caso de mi hijo, como tenía varios maestros, en unas clases me le iba súper bien, pero en otras no, no sé. Había una que se llama Phonics, que él hasta lloraba, no le gustaba. Y siento, él ahora está en cuarto, siento que eso vino arrastrando, que ahora le cuesta, que es la fonética en inglés, pero aprendió a leer súper bien, rapidito español. Pero sí, es en ciertas clases y como dijo, es maestros, ciertos maestros como la dedicación, uno de madre también, pero sí, siento que en mi hijo ciertas clases aprendió súper y en otras sí le costó demasiado. Ok. Xiomara, en esta pregunta. Bueno, en el caso de mi hijo menor, sí, él tuvo una maestra muy accesible donde si yo le decía, profe, tal cosa o cómo es tal cosa, ella me lo explicaba. En el caso de mi hijo mayor estaba en quinto grado y hay cosas que yo no les entendía, incluso le preguntaba a veces a mis hermanos, ellos no le entendían, le preguntaba a la maestra y la maestra no contestaba, contestaba cuando quería. Entonces, como decía Helen, ahí también depende de uno de padre, del alumno, pero si también tiene una mal maestra que no está, o sea, no explica, ella solo manda las tareas. En el caso de mi hijo comprábamos los libros y todo, pero ella no tenía el tiempo o contestaba cuando quería o dejaba en visto los mensajes. Entonces, no siento que haya aprendido mucho durante él estuvo en quinto grado. Ya cuando pasó a sexto el año pasado, sí le tocó una muy buena maestra. Ok, muchas gracias, miren. Entonces con esto saltamos a la siguiente pregunta, que esta me gustaría que exclusivamente Marjorie me la respondiera, que si existe algún tema o materias que se le hicieron difícil terminar de explicarle a su hijo a pesar del material que ya tenía. Fíjate que no, porque no soy bilingüe, pero sí le entiendo bastante. Entonces tenía esa facilidad de tener un poco de conocimiento si yo les ayudaba a realizar sus tareas. Pero no sentí dificultad más que cuando ellos iniciaron a adaptarse. Pero de ahí, una vez que ellos agarraron el hilo, por así decirlo, rapidito, realizaban sus tareas y las actividades que hacían en línea y todo. Ok, muchas gracias. Aide, por favor, ¿hubo alguna materia que le dificultó enseñarle a su hijo? Sí, la de matemática. Cuéntenos por qué. Esa materia, ni quiera Dios. Yo le decía, ¿cuánto es tanto por tanto? Ay, mami, tanto.
No, ahí no se sabía si era el hijo o era la nana la que estaba más. Pero yo le digo, y es que yo le digo yo le decía a la profe, mire, profe, le digo, usted manda a divisiones y yo no le entiendo a estas divisiones. A mí me las enseñaron de diferentes maneras. Y además, hasta este año, le decía yo, estoy aprendiendo a dividirle porque yo no me acuerdo si dividí en la escuela o qué. Y me decía, qué barbaridad. Y entonces, ¿cómo le va a ayudar a su hijo? Ya la niña, sí, gracias a Dios, ella es muy aplicada. ¿Para qué? El niño es aplicado. Lo que pasa es que como le digo, solo fueron 2 meses prácticamente y ya después en marzo nos retiramos. No, un mes, ni 2 meses, un mes. Y en marzo nos retiramos, entonces la matemática fue la que me dificultó bastante. Ya ahorita, ya gracias a Dios, ya estamos a la par de la maestra, digo yo. Ya agarró. Usted también va a graduar con ella. Sí. Claro. Sí, y es que es verdad, todo, considero yo también que al implementar esta modalidad, conectamos otra vez con estas enseñanzas y vamos de la mano van de la mano con sus niños. Exactamente. Y como decía una de ellas, de las muchachas, que si uno está a la par del hijo, el hijo sale adelante. Y hay mamás que lo dejan así a la deriva. Ponete y te pones, si aprendes bueno y no también. Entonces también para mí yo digo de que la pandemia vino a afectar bastante a varios niños que hay madres que no son responsables con sus hijos y no se ponían a la par de ellos. Al menos yo me considero una mamá que, bueno, no soy tan inteligente, ¿verdad? Pero le ayudaba a mi hijo tan siquiera a que pasara con un 90. No sacar el 100, pero ya el 90% ya lo tenía. Sí. Y como le decía yo a las maestras, a todas las maestras decía, ya estoy cansada de ser maestra, les decía yo. Entonces, sí. Por favor, quedaba yo, por favor, que se termine esto de la pandemia, ya no quiero, Aide me decía, si es que no nosotros. Ok, muchas gracias, Aide. Bueno, ¿alguien más que quiera abordar o participar en esta pregunta? Si algún tema que le haya dificultado enseñar al niño. Si no hay, pasamos a la siguiente. Que la siguiente y última, para que estemos ya más tranquilos, que es lo que ya en varias respuestas adelantaron algunas, que es qué tipo de inversión como padre llevó a cabo cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó a implementarse la modalidad virtual. En lo personal, compré los útiles, compré material didáctico para las exposiciones y todos los eventos que ellos manejaban aquí, los trabajos manuales y todo eso que hacían. Sí. Y se compró los paquetes de libros y eso, más que todo. Helen. No, pues en mi... Bueno, pues al menos en mi casa se tuvo que comprar desde lo que es una pizarra, porque la niña empezaba lo que es en primer grado. Entonces empezamos por comprar lo que es una pizarra, computadora, dispositivos móviles, contratar un mejor internet. Entonces, en cierta parte también se hizo un gasto económico. Sí. Entonces aquí vemos que hubieron ahorros, como también gastos. Miriam tenía la palabra. En mi caso me tocó gastar, como quien dice, cuádruple todo lo que necesitaba. Porque en ese tiempo el que fue mi esposo también tenía la niña de él en kinder y él fue muy responsable. Desde el inicio les compró todo lo que piden en kinder, porque en kinder piden desde papel higiénico, cartulina, foamy, un montón de cosas. Y él ya las había comprado, incluso fuimos las dos primeras personas que compramos las cosas, igual él compró las de mi hijo.
Pero cuando cerraron todo, la maestra no era de, como quien dice, de la comunidad, ella era de otro lado. Entonces nos tocó volver a comprar todo lo que habíamos comprado y en el kinder no nos devolvieron las cosas. Entonces, el gasto fue lo mismo porque hasta uniformes, zapatos, y él dijo, bueno, dice, los zapatos que los utilizan porque no van a abrir ahorita. Y le dijo a la abuela de la niña, porque él estaba criando a la niña, no le dice que lo guarde para cuando le queden. Cuando decidieron sacarle los zapatos a la niña, ya no le quedaban. Entonces fueron gastos que en ese caso no tuvieron ninguna función, ni los materiales que se quedaron en el kinder, ni el uniforme de los niños, porque tampoco es que mi hijo o la niña iban a andar con uniforme en la casa. Sí, exacto. Fue complicado porque es verdad, recordemos que no fue a principios de año el cierre de la pandemia. Ya estaba en la clase presencial cuando hubo el toque de queda, podríamos decir. Me gustaría escuchar a Damaris. Creo que estoy de acuerdo con las demás mamás porque sí, se tuvo que comprar. Creo que las maestras se emocionaban en ese tiempo en dejar demasiadas tareas. Había que comprar la resma de papel blanco. Compré mucho pegamento para la que estaba en primer grado, papeles de todos los colores, silicón, pistolas que las quemaban a cada rato. Ay, no. Sí, se gastó bastante. Parece que tenía biblioteca yo. Bye. Llegó a un grado bien extremo, Damari. ¿Y Sydney? Bueno, en mi caso, sí, de pizarra, todo, libros. El mío tiene que él entra en agosto y sale en junio. Y recuerdo que a mí me habían pedido el alcohol, el desinfectante, el gel, todo, papel, todo. Y recuerdo hasta las mascarillas. Todavía no nos habíamos ido cuando nos encerraron y todo quedó en la escuela. O sea, todo ese gasto quedó en la escuela. Y ya después, eh, como era prepa, nosotros compramos los útiles y se quedaba en la escuela, los libros y todo. Me tocó comprar todo para tenerlo en la casa, porque era imposible salir, la escuela me queda bien largo, ir a traer sí, solo los libros. Entonces sí, que todo me tocó comprar de nuevo. Hacer una reinversión, podríamos decir. Y solo nos resta ID. ¿Cómo le fue a ID con la cartera? Pues fíjese que gracias a Dios, Raúl, en la escuela hay un programa, usted lo sabe, Aprender y Crecer. Ese programa nos ha bendecido como padres a nosotros y también a los niños, que nos regala desde papel, lápiz, sacapunta, cuaderno, de todo, gracias a Dios. Es una escuela bendecida. Pues como ellos nos dan los paquetes ahorita venía en marzo, digamos, y siempre nos dan paquetes así, entonces yo no gasté en absolutamente nada de eso porque yo tenía el paquete anterior del año pasado, en ese entonces, eh, ¿qué es lo que podía gastar? En cartulinas cuando tuvieron un rincón de lectura, de aprender y crecer, eh, uniformes, ya no lo compré, sino que me lo regalaron las tías de ellos. Entonces, gracias a Dios, le podría decir de que no me afectó en eso. Ok, usted tuvo ayuda social, podríamos dejarlo. Y me alegra que hay de todo hoy en este grupo focal, hubo de todo. Había opiniones positivas, tanto negativas. Y quería agradecerles de nuevo por estar aquí. Ya con esa pregunta culminamos. Si quieren agregar algún comentario o algún aprendizaje que hayan ustedes guardado de todo esto que fue la pandemia, pueden compartirlo ahora. Y si no, pues damos por finalizado el grupo focal.
Sí, Hele. Bueno, yo lo que podría decir que en cierto modo la pandemia tampoco no fue tan mala como se escucha. Creo que aprendimos tanto los padres como los hijos a enfrentar una situación como la que pasamos en el año 2020. Entonces, de cierto modo, también nos llevó a actualizarnos porque creo que estábamos demasiado atrasados. Y no, como les repito, para mí no fue tan malo. Nos adaptamos a a lo que enfrentó el país y supimos salir adelante. Muchas gracias. Miriam quería participar. Bueno, al inicio más que todo de la pandemia, creo que, bueno, la que trabajaba con las ONG y en conjunto con la alcaldía de toda la comunidad y de, podría decir, 3 comunidades cercanas. Yo vivía en el municipio de Chinacla, La Paz, y era la única que tenía carnet del CODEN. Entonces yo podía salir, o sea, implementaron lo que es que se salga con el dígito de identidad, pero los de primera línea, o sea, salíamos y lo único que no podíamos hacer era entrar al banco. Y yo pasaba más en la calle que en la casa, porque, y en cierto punto era como agotador, porque, por ejemplo, había alguna persona que me decía, tiene que salir hoy, y yo, no, es que vaya, cómpreme tal vez un fardo de azúcar a marcarla, porque en las pulperías de ahí, o sea, se agotó todo, en las pulperías cercanas que no había, pero ni sal, entonces, vaya, cómpreme, y yo, a mí me tocaba, o sea, poner de mi dinero, y yo solo llamaba al muchacho recuerdo que era el fontanero del municipio, porque tenía moto, y él también tenía carnet del CODEN, o sea, yo no podía salir con cualquier persona, entonces yo le decía, Celedonio se llama el señor, Celedonio, vamos a marcarla, y ahora qué va a hacer, me dice, ya saben, lo mismo, y lo que iba era a comprar comida, o a comprar medicamentos en la farmacia, y un día llegaba una persona, a veces recién llegaba a mi casa, y otra persona me decía, cree que me puede ir a comprar, porque a veces ellos hacían el intento de salir y los policías o los militares no los dejaban salir. Entonces, para mí, en lo personal, fue bastante agotador y uno aprende como, yo era como bien antisocial porque recién llegaba a ese lugar, no tenía ni 2 años de vivir ahí, no conocía a muchas personas. Entonces, así las personas me empezaron a conocer, incluso de vez en cuando voy a ese lugar y a mí me hablan, me mencionan mi nombre y hay personas que yo ni siquiera las conozco. Y todo fue por lo mismo, porque una persona le dijo a la otra, es que Xiomara puede salir y a ella no la detienen. Yo solo me ponía el chaleco que a nosotros nos habían asignado y, y me iba. Entonces aprendí a ser como más sociable con las personas porque estaba en un lugar ajeno a mí y no conocía más que a la familia de la persona con la que yo vivía en ese lugar. ¿Y crees Entonces, que ese cambio de estilo de vida haya ayudado o no a la educación de su niño? Sí, en cierto punto, a mi hijo, el mayor, sí, porque el menor, perdón, él agarró como el hábito de que como más que todo yo no estaba en la casa, entonces él se ponía y hacía sus tareas, él se volvió bien aplicado en la lectura, él aprendió a leer prácticamente solito, a escribir los números él solito, entonces muchas veces yo llegaba a la casa y le decía, vamos a hacer tareas, no mami, yo ya las hice, y yo le revisaba las tareas y las había hecho muy bien, y para estar en kinder y parte de primer grado, él se volvió como bien aplicado y como bien maduro en el sentido de que yo tengo que hacer las tareas porque a veces miro a mi mami en la noche y a veces no, porque yo llegaba a veces después de las 10, 11 de la noche a la casa. Entonces desarrolló una actitud bien, bueno, autónoma, podríamos decirlo. Entonces, Sí. si no hay más participación, ya damos por culminado el grupo focal. De nuevo agradecerles y que pasen feliz noche. Igual, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.